Los seres vivos que viven en ecosistemas son los que forman las comunidades biológicas del mismo. Las comunidades biológicas se forman por las plantas, los animales, los hongos y por los humanos. Las plantas son seres autótrofos que generan su propio alimento y que sirven como cobijo o alimento a los animales. Los animales se alimentan de plantas y de otros seres vivos, y los hongos se alimentan de los restos de las plantas y de los animales. No son ni plantas ni animales y descomponen los materiales para poder asimilarlos. Los seres vivos también formamos parte del ecosistema, es decir, de las comunidades biológicas. Somos seres inteligentes y tenemos la responsabilidad de cuidar a cada uno de los seres dentro de nuestro propio ecosistema. Todos los seres de una comunidad se tienen que cuidar entre ellos. Ahora comenzaremos con la estructura de una comunidad biológica. El hábitat es el lugar o comunidad biológica donde vive un organismo o especie. Nicho ecológico es el rol que desempeña el organismo o especie en la comunidad biológica. Incluye interacciones con el ambiente abiótico, de manera que el organismo obtiene energía y las materias primas necesarias para vivir. Dos especies pueden vivir en la misma hábitat, pero no ocupan el mismo nicho. Por ejemplo, los generalistas viven en muchos diferentes hábitats y consumen una amplia variedad de alimentos. Son menos vulnerables a los cambios de ambiente y pueden tener éxito con una gran diversidad de hábitats, por ejemplo el zorro o el puma. Los especialistas viven preferentemente en un hábitat y se alimentan de muy pocas especies o a veces solamente de una. Son más susceptibles a los cambios de ambiente bióticos o abióticos, son más propensos a su extinción, como por ejemplo los koalas. Según la manera como tienen sus nutrientes orgánicos y energía, existen los productores, que son los que elaboran su propio alimento con materia prima. Los descomponedores, que son los que obtienen materia inerte y la convierten en alimento para poderla consumir. Y los consumidores, que son los que consumen a otras especies para obtener energía y lograr subsistir. Los seres vivos de una comunidad biológica se dividen en dos tipos, según la forma en que cómo obtienen sus nutrientes y la energía necesaria para su subsistencia. Los primeros son los productores. Son aquellos que a partir de la materia orgánica y compuestos sencillos elaboran grandes compuestos de energía, por ejemplo por medio de la fotosíntesis, que son las plantas, y otros por medio de la quimiosíntesis, que son los hongos. También hay seres vivos que pueden ser consumidores, que estos son los que dependen totalmente de los primarios para su subsistencia, es decir, que no pueden sobrevivir sin estar alimentándose de los primarios. Es aquí donde entra la cadena alimenticia. Los productores primarios son todas las plantas, los consumidores secundarios o los consumidores herbívoros son los que se alimentan principalmente de las plantas. Después van los consumidores terciarios, que son los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Y por último tenemos a los descomponedores, que son aquellos animales como los buitres, las águilas, o también están los saprobios, como son los hongos, que se alimentan de los animales muertos, regenerándose y alimentándose a la vez de ellos, produciendo energía para su subsistencia y creando un círculo vicioso que es capaz de sostener la vida en el medio ambiente o en la comunidad. Dale. Las características de la comunidad son el tamaño y los límites. Los conjuntos de poblaciones naturales dan lugar a unidades de tamaño diferentes. Se considera una comunidad mayor cuando el tamaño y la organización que poseen les permite ser relativamente autosuficientes e independientes de las comunidades vecinas. Y una comunidad es menor cuando depende necesariamente de otras adyacentes. Con frecuencia, es imposible establecer límites precisos en una comunidad, excepto en aquellos casos en que hay una clara descontinuidad en las comunidades próximas. El fuego y los antibióticos pueden producir límites claros entre las comunidades. Otra característica de las comunidades es la diversidad. Una comunidad está compuesta por una gran variedad de organismos, los cuales son igualmente importantes desde el punto de vista de la caracterización de las comunidades enteras. Existen algunos que se encargan de producir la energía y hay otros que se encargan en alimentarse de los productores primarios de la energía, siendo una cadena trófica que se repite constantemente como un círculo vicioso. Las especies dominantes en una comunidad biológica. Encontrarse con las especies claves que poseen impacto fuera de proporciones en un ecosistema, las especies dominantes afectan de alguna manera y fuertemente los ecosistemas en base a sus grandes números de individuos. O sea, afectan porque tienen una gran cantidad de especies en un grupo. Los árboles y en general algunos vegetales son especies dominantes, pero solo en tierra seca.
Los vegetales ofrecen no solo alimentos, sino que también refugio para multitud de especies de depredadores y presas. En el mar, generalmente las especies dominantes pueden ser microorganismos de tipo vegetal llamados fitoplancton. Por lo general, todos los productores primarios se les puede clasificar como especies dominantes de un ecosistema. La denominación de especie dominante depende bastante del observador. Por ejemplo, en términos de masa biológica, las especies dominantes siempre están en bacterias, siempre van a estar incluidas en esto, pero estas no pueden verse. Después de ellas siempre estarán los productores primarios, aunque en el caso del mar también son visibles como las bacterias. Así, la definición de especie dominante se puede basar en la biomasa o en la visibilidad, como en la Tierra, que es el lugar en donde hay más población de especies más visibles, como los vegetales y las plantas, mientras que los animales siempre permanecen un poco escondidos la mayoría de veces. Los organismos que integran las distintas comunidades se encuentran en una constante relación con el medio que los rodea. La unidad de mayor rango en ecología es el ecosistema. Las relaciones que se establecen entre sus dos componentes, biotopo y biocinosis, son realmente complejas. Los más importantes aspectos de su dinámica son las relaciones tróficas que se establecen entre sus componentes. Nos servirán para conocer los intercambios de materia y energía que acontecen en el mismo. La productividad, relación entre la cantidad de materia fija por unidad de tiempo, por biomasa y esta. Los ciclos bioquímicos, o sea, la forma en cómo circulan los elementos biogénicos desde su componente físico-químico del ambiente a los organismos y viceversa. Por lo general, el impacto de las especies clave es desproporcionado con respecto a su abundancia, por lo cual la identificación y la protección de especies se ha convertido en uno de los objetivos cruciales de la bioconservación en todo el mundo. Si una especie clave desaparece de una comunidad, muchas otras especies pueden desaparecer con ella. El problema con ese concepto vuelve a ser la dificultad con la que los ecólogos lidian al determinar la red de relaciones de un ecosistema, debido a que si no pueden determinar todas las relaciones de una comunidad, es mucho más difícil medir la intensidad de relaciones de una especie determinada en dicha red de relaciones. Las especies claves se las puede identificar en los dos extremos de una red reducida, al omitir todas las demás interacciones excepto la depredación. Con la cadena trófica se puede identificar que los grandes depredadores son las especies con un menor número de individuos, pero con impactos en la población de otras especies hasta con productores primarios. Cuando las especies claves se ven sometidas a un cambio, toda la comunidad se ve sometida al mismo cambio. Uno de los ejemplos más paradigmáticos fue la reintroducción de los lobos en un parque en Estados Unidos. Una sola especie alteró todo el ecosistema, desplazando a algunos depredadores que habían inmigrado al parque como especies invasoras, mejorando así las poblaciones de muchas especies de herbívoros menores, así como de otros organismos, y aún más incrementando la diversidad de especies vegetales. Se deduce fácilmente que la materia dentro del ecosistema es utilizada nuevamente en forma cíclica, pero la energía es empleada una vez, perdiéndose paulatinamente a lo largo de todas las etapas señaladas en forma de calor o de trabajo, necesitándose un nuevo aporte de la misma. Es por esto por lo que se dice que la materia ha sido un ciclo, mientras que la energía es un flujo. La existencia de las etapas mencionadas anteriormente se traduce en el establecimiento de relaciones alimenticias entre los seres vivos de un ecosistema. Cuando se trata de representar esto, se utilizan dos cosas: las cadenas tróficas o alimenticias, que representan de forma lineal las relaciones alimenticias que existen entre los seres vivos, y las redes tróficas, cuando se presentan todas las cadenas relacionadas. El primer eslabón de toda cadena alimenticia es la energía y los compuestos inorgánicos. La fuente energética básica la constituye el sol. Los compuestos inorgánicos son las sales minerales, el agua y el CO2. Es de destacar que la cantidad de energía luminosa captada es muy pequeña en relación con la que llega del sol. El segundo eslabón se halla representado por plantas verdes, que son los seres autótrofos. Se les llama por eso productores. El tercer eslabón comprende todos los organismos heterótrofos que forman parte del ecosistema. Dentro de ellos se pueden establecer dos estamentos: el de los animales herbívoros, que se alimentan directamente de las plantas verdes y por tanto pueden considerarse como consumidores primarios,
y el de los carnívoros que se nutren de los herbívoros y de otros carnívoros, y por tanto son consumidores secundarios. Dentro de los carnívoros pueden establecerse distintos niveles de dependencia, y se habla de consumidor terciario, cuaternario y superdepredador, etc., e incluye también a los parásitos. El cuarto eslabón está representado por aquellos microorganismos, bacterias y hongos, y otros seres vivos que desintegran la materia orgánica de los cadáveres y desechos tanto de los autótrofos como de los heterótrofos. El quinto y último eslabón lo forman diversas bacterias que transforman los compuestos inorgánicos en otros que pueden ser utilizados nuevamente por los productores. En general, a estos dos últimos grupos de organismos se les llama descomponedores.